En cuanto a la bolilla 14, uno de los temas de esta bolilla es la trombopoyesis y la estructura y función plaquetaria. O sea, básicamente hay que hablar todo acerca de plaquetas. Recuerden que las plaquetas, o si quieren también le pueden llamar trombocitos, si quieren llámenle células, no hay problema. Pero en realidad no son células completas, sino acuérdense que son fragmentos del citoplasma de megacariocito. Recuerden que tiene forma discoide, o sea, como biconvexa, tiene 2 a 4 micras de diámetros, su vida media es más o menos de 7 a 10 días. ¿Tá? ¿Cuál es el recuento normal de plaquetas? Recuerden que el recuento de plaquetas viene en el coagulograma, no en el hemograma. Acuérdense que el valor de referencia es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Acuérdense que estas plaquetas se van a sintetizar en la médula ósea a partir de la CHTP, al igual que hemos estudiado en eritropoyesis o en leucopoyesis en las bolillas anteriores. ¿Tá? ¿Cómo va a ser entonces este proceso? Recuerden que la CHTP, es decir, la stem cell o la célula hematopoyética troncal pluripotencial, si recibe interleuquina 3 y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, se diferencia a UFC-GEM, o sea, a la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Si esta UFC-GEM recibe interleuquina 3, el factor estimulante de colonias y la trombopoyetina, tengan cuidado, TPO acá en este tema es trombopoyetina, en tiroides es tiroperoxidasa. Tengan cuidado. Fíjense qué tema le está preguntando el profe. Al recibir esos 3 factores, se va a convertir en la BFU-MK, es decir, en la unidad formadora de macrocolonias megacariocíticas. ¿Ah? A partir de acá, fíjense si esta BFU-MK recibe interleuquina 3, factor estimulante de colonias, trombopoyetina, interleuquina 11 y c-KIT ligando, se diferencia a la UFC-MK, es decir, a la unidad formadora de colonias megacariocíticas. Recuerden, desde la CHTP hasta acá, hasta la UFC-MK, a todas estas las llamamos células progenitoras, ¿tá? Porque son las que van a dar origen después a lo que serían los precursores de las plaquetas, de los megacariocitos. La UFC-MK, fíjense, si recibe interleuquina 3, factor estimulante de colonias, trombopoyetina, interleuquina 11 y c-KIT, se va a diferenciar a promegacardioblasto o PMKB, que recuerden que va a entrar dentro del grupo de megacariocitos inmaduros. Y a partir de acá los siguientes estadios ya van a ser todos megacariocitos maduros. Recuerden que en el caso del promegacardioblasto, acá ya a partir de ahora ya no vamos a necesitar de la interleuquina 3 ni del factor estimulante de colonias, ¿no? Simplemente lo más importante sería la trombopoyetina, con ayuda de otras interleuquinas como la 11, la 1 y la 6, y ahí se va a ir diferenciando con estas mismas interleuquinas a partir de ahora en megacardioblasto o megacariocito maduro estadio 1 o MK1, promegacariocito o megacariocito maduro estadio 2 o MK2, y luego el megacariocito maduro o el MK3. ¿Está? Este es el megacariocito maduro que se va a romper para darle origen a las plaquetas. Recuerden que hasta acá el profe del proceso lo suele llamar megacariopoyesis. Y a partir de MK3, el proceso para obtener plaquetas le llamamos trombopoyesis. No importa, por si les llega a preguntar, es lo mismo. Para obtener plaquetas a partir del MK3, recuerden que podemos recurrir a la vía rápida o a la vía lenta. La vía lenta está a cargo, o sea, es estimulada por la trombopoyetina, y recuerden que en este caso el megacariocito estadio 3 va a emitir pseudopodios,
Esos pseudopodios se van a adelgazar cada ciertos tramos para originarme las proplaquetas, que recuerden que las proplaquetas están unidas todavía al megacariocito maduro. Luego, por un proceso de apoptosis, se van a empezar a desprender partes de estas proplaquetas que al desprenderse las vamos a llamar preplaquetas. Las preplaquetas ya pueden salir a sangre, en donde al circular por sangre se rompe el puente citoplasmático que forma la preplaqueta y se forman las plaquetas. Acuérdense que acá se puede obtener un número bajo de plaquetas, hasta 500 más o menos, por cada megacariocito estadio 3. En cuanto a la vía rápida de obtención de plaquetas, va a estar estimulada por la interleuquina 1 alfa, y el proceso por el que se van a formar las plaquetas se llama DMS, es decir, sistema de demarcación de membrana, que recuerden que básicamente es cuando se forman en toda la superficie del megacariocito estadio 3, se forman como invaginaciones superficiales. Esas invaginaciones se van haciendo cada vez más profundas, como formando túneles dentro del megacariocito, hasta que terminan fragmentando al megacariocito en múltiples fragmentos, justamente, que se liberan a sangre. Cada uno de esos fragmentos es una plaqueta. Recuerden que esta vía rápida me permite obtener un número alto de plaquetas, más de 1000. ¿Tá? Así que, básicamente, ese sería el proceso de trombopoiesis. Por si quieren agregar un poco más, le pueden describir al profe. Recuerden que desde el promegacariolasto en adelante ya se diferencian estas células al microscopio óptico, a diferencia de las progenitoras, que son todas indiferenciadas. Así que le pueden describir ciertas características al profe como para completar un poco más el tema. Bueno, acá está lo que les había dicho hace un rato. Si tenemos la vía lenta para la obtención de plaquetas, ahí se formaba el pseudopodio, luego este pseudopodio se adelgazaba cada ciertos tramos, y esas eran las proplaquetas. Si por el proceso de apoptosis se empiezan a desprender fragmentos, son las preplaquetas, que luego en sangre se convierten a plaquetas. Y luego la vía rápida, que justamente era este sistema de demarcación de membrana, esta red de, como dice acá, estas invaginaciones superficiales que se forman luego como una red de túneles que me terminan fragmentando al megacariocito en múltiples fragmentos. Hasta 2000 plaquetas, recuerden que se pueden obtener acá, y menos de 500 o hasta 500 en la vía lenta. Eso sería entonces en cuanto a la trombopoiesis. Recuerden, de todos los factores que les estuve nombrando recién, el más importante es la trombopoietina, que acuérdense que a diferencia de la eritropoyetina, que se sintetizaba en mayor cantidad en riñón, luego en hígado, luego en parótida, acá la mayor cantidad de trombopoyetina se sintetiza en hígado, luego en riñón y luego en otros órganos que, como pueden ver, son varios, como testículos, intestinos, vasos. Esta hormona dura unas 40 a 60 horas en sangre. Acuérdense que tanto la eritropoyetina como la trombopoyetina actúan sobre receptores de membrana asociados a proteínas JAK-STAT, ambas. Acá el receptor se llama receptor CMPL. Esta trombopoyetina, acuérdense que vimos que básicamente me estimula la mitosis y diferenciación celular desde la UFCG en adelante. Necesitamos de trombopoyetina. Y también para la vía lenta de obtención de plaquetas. Otro de los ítems que pide acá es la estructura y la función plaquetaria. Recuerden que en cuanto a la estructura de la plaqueta, fíjense que vamos a tener la membrana plasmática de la plaqueta. Recuerden que se va a llamar membrana lipoproteica. Fíjense que esta membrana es una bicapa lipídica, como cualquier otra, ¿no? Tiene fosfolípidos y tiene proteínas. Estas proteínas, como les esquematicé acá, pueden ser proteínas de adhesión, es decir, que me pueden permitir la adhesión plaquetaria o la agregación plaquetaria. Recuerden que las proteínas de adhesión, por ejemplo, si estamos hablando de la GP1A,
2A me van a permitir la adhesión plaquetaria directa. O sea, la plaqueta se adhiere directamente al colágeno subendotelial. Si estamos hablando de la GP1B59, recuerden que me va a permitir la adhesión indirecta plaquetaria, o sea, esta GP1B59, recuerden que se adhería al colágeno subendotelial, pero en el medio estaba el factor de Bowie-Legrand. Recuerden que esta adhesión indirecta era más fuerte que la adhesión directa. Ambas recuerden que participan en la hemostasia primaria. La adhesión la observamos en ese momento. Otras proteínas de adhesión que podemos tener acá, por ejemplo, es la GP2B3A, pero recuerden, la GP2B3A solamente se expone en la membrana luego de la activación. Recuerden que la adhesión era cuando la membrana de la plaqueta se adhiere al colágeno subendotelial. La activación, recuerden que eran cambios morfológicos de la plaqueta. Cambio de forma, emisión de pseudopodios, liberación de gránulos, que ahora los vamos a repasar, y se expone esta GP2B3A. Y por último, recuerden que teníamos la agregación plaquetaria, en donde las plaquetas se unen entre sí para formar el trombo blanco o plaquetario. Ahí la GP2B3A se unía a otra GP2B3A de la otra plaqueta con el fibrinógeno o la fibronectina como sustancia intermediaria. O sea que era una adhesión, pero una agregación de tipo indirecta, que es la única que hay. Si quieren, en el apunte del profe aparecen otras GP, pero bueno, sí o sí, las tres más importantes son la 1A2A, la 1B59 y las 2B3A. Fíjense que, bueno, y también otras proteínas que vamos a tener son receptores de hormonas. Por ejemplo, tenemos receptores de ADP, receptores de tromboxano 2, receptores de adrenalina y noradrenalina y receptores de trombina. Todo esto sirve para la activación plaquetaria. Entonces recuerden lo que ya habíamos estudiado. Una plaqueta se puede activar de dos formas. Se va a activar la plaqueta que hizo adhesión, que ya vimos recién que podía ser directa o indirecta. Esa plaqueta que hizo adhesión se activa. Al activarse, libera gránulos. Los gránulos tienen ADP, tromboxano, trombina. Esas sustancias que liberó la plaqueta que ya se activó, fíjense que me van a activar a más plaquetas. Así que hay plaquetas que no se adhirieron, que se van a activar también, o esta sustancia que liberaron las plaquetas que previamente se adhirieron y se activaron. Recuerden que cuando una plaqueta activa a otra, esto se llama reclutamiento de plaquetas. Fíjense que en el dibujo debajo de la membrana lipoproteica les dibujé como líneas de color rojo que vendrían a ser el citoesqueleto submembranoso. Debajo de la membrana plasmática, está debajo de la membrana lipoproteica y está formado por microtúbulos. Obviamente esto le da capacidad contráctil a la plaqueta. Por ejemplo, en la hemostasia secundaria, cuando vemos que luego de que se forma el coágulo, o sea, el trombo rojo o fibrinoso, luego de 20 a 30 minutos se retrae el coágulo y libera el suero. Otro tipo de citoesqueleto que vamos a tener, aparte del submembranoso, es en el citoplasma de la plaqueta, y le llamamos microfilamentos, que son simplemente filamentos de actina entrecruzados y unidos por la GP1B, que es la misma que está en la membrana de la plaqueta. Recuerden que esto también le va a dar capacidad contráctil a la plaqueta, como ya les dije recién. En el dibujito también podemos ver cómo les dibujé una sola, pero la plaqueta va a tener como varias invaginaciones que están conectadas con el citoplasma, que se denominan sistemas canaliculares conectados con la superficie. Este sistema canalicular conectado con la superficie son, como les dije, invaginaciones rodeados de citoesqueleto que me conectan el citoplasma de la plaqueta con el exterior, con la membrana. Por este sistema canalicular se van a liberar los gránulos, que ya vamos a ver cuáles son, y se van a exponer la GP2B3A, que me sirven para la activación plaquetaria. Todo esto ocurre, en la activación plaquetaria. La plaqueta tiene metabolismo oxidativo, a diferencia de los glóbulos rojos que tienen metabolismo anaerobio. Así que
sí o sí tienen mitocondrias y gotitas de glucógeno en su citoplasma para el metabolismo oxidativo y así obtener energía. Y finalmente tenemos los gránulos, que recuerden, tenemos los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos densos, fíjense que me van a contener todas esas sustancias que me servían para la activación de más plaquetas, para el reclutamiento plaquetario, también para el vasoespasmo, que eso también lo vemos en hemostasia primaria, y, por ejemplo, algunos sirven para la cascada de coagulación. Por otro lado, tenemos los gránulos alfa. Los gránulos alfa tienen proteínas de adhesión, por ejemplo, el factor de von Willebrand, que sirve para la adhesión indirecta plaquetaria, y el fibrinógeno o la fibronectina para la agregación plaquetaria. Factores de coagulación como el factor 1, el 5 y el TC, que recuerden que sirve para la hemostasia secundaria. Los factores fibrinolíticos, por ejemplo, el plasminógeno, que después se va a convertir a plasmina, y factores de crecimiento, que recuerden que me servían para la cicatrización de tejidos. ¿Tá? Todo eso, fíjense, acá les dibujé los gránulos de glucógeno y las mitocondrias, y los gránulos alfa y los gránulos densos. ¿Tá? El profe en el examen a los gránulos alfa le llamó A y a los gránulos densos OD. ¿Tá? Le digo por la duda porque lo ha preguntado así. Así que eso es entonces lo que teníamos que estudiar en cuanto a todo lo que es plaquetas. ¿Tá? Y obviamente hemostasia primaria. Otro de los temas que entra en la bolilla 14 es el tema 30, que me habla de la micción. ¿Tá? O sea, básicamente acá tenemos que hablar de reflejo miccionario. ¿Tá? Y luego me habla de composición de orina, diuréticos e insuficiencia renal. En cuanto a los diuréticos, podemos empezar por ahí, ¿tá? Que lo hemos dado. Este es el cuadrito que resume, ¿se acuerdan? Pero cuando dimos reabsorción y secreción, a medida que transcurríamos por los túbulos, yo ya les iba explicando qué diuréticos podía actuar ahí. Por ejemplo, una de las familias de diuréticos que vamos a tener, recuerden que son los diuréticos osmóticos. La droga que pueden recordar es el manitol. Recuerden, el manitol, su mecanismo de acción es que produce la diuresis osmótica, como hemos charlado en las bolillas anteriores. ¿Ah? Recuerden, ¿qué significa diuresis osmótica? El manitol va a generar presión osmótica sobre el agua, va a arrastrar agua. Así que cuando el manitol se excreta por orina, arrastra agua. Esto va a ocurrir en los lugares donde más agua vamos a manejar, que es en el túbulo contorneado proximal, que recuerden que reabsorbía el 65% de agua, y en el asa descendente delgada de Henle, que reabsorbía el 20%. Así que, obvio que puede arrastrar agua de otros túbulos, pero acá es donde más actúa, porque es donde más agua se tendría que reabsorber. Otro de las familias de diuréticos, recuerden que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como por ejemplo la acetazolamida, que obviamente su mecanismo de acción es inhibir a la anhidrasa carbónica. Recuerden que la anhidrasa carbónica lo que hacía era producir bicarbonato y protón. El protón, recuerden que en el túbulo proximal, que es donde actúa estos diuréticos, en el túbulo proximal, recuerden que el protón que se generaba con la anhidrasa carbónica se secretaba hacia la orina en contratransporte con sodio. Así que, si no se forma protón, no se secreta protón y no se reabsorbe sodio. El sodio se pierde por orina y arrastra agua. Por eso son diuréticos. Así le tienen que explicar al profe el mecanismo. Si le dicen el mecanismo inhibe la anhidrasa carbónica, seguro que el profe les va a preguntar, bueno, pero ¿por qué es un diurético? ¿Tá? ¿Cuál es el efecto adverso que podría provocar el exceso de acetazolamida? Recuerden que si no podemos secretar protones por orina, se van a acumular en sangre y me pueden llegar a producir una acidosis metabólica. ¿Tá? Eso puede pasar. Podemos tener también en los diuréticos de Lassa, como por ejemplo la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrínico, que inhiben al cotransportador sodio-potasio 2-cloro de Lassa ascendente y gruesa de Henle. Si yo inhibo a esta proteína transportadora,
no se va a reabsorber sodio, el sodio se excreta por orina y ejerce presión osmótica sobre el agua, arrastra agua. ¿Tá? Fíjense que tampoco se va a poder absorber potasio. El potasio puede ser que también se pierda por orina y disminuye en la sangre. O sea, esto me podría llegar a provocar hipocalemia. Por eso hay que tener cuidado. Otro de los diuréticos que vamos a tener, recuerden que son las tiacidas, como por ejemplo la hidroclorotiacida y la clortalidona, que inhiben al cotransportador sodio-cloro de la primera mitad del túbulo contorneado distal, o sea, de la mácula densa. Entonces, si yo inhibo este cotransportador, no se puede absorber cloruro de sodio y esto genera mucha presión osmótica sobre el agua, arrastra agua. Por eso son diuréticos. Podemos tener también a los inhibidores del canal de sodio, como el amiloride y el triamtereno, que recuerden que me van a inhibir al canal de sodio en las células principales, si estamos en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical. Y las células tubulares, simplemente, si estamos en el túbulo colector medular. Si yo inhibo a este canal de sodio, el sodio se excreta por orina y arrastra agua. Por eso son diuréticos. Recuerden que el canal de sodio estaba acoplado con una bomba y con el canal de potasio. Así que si no se reabsorbe sodio, no se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral y no se secreta potasio. Así que el potasio va a quedar aumentado en sangre y podría provocar una hipercalemia si me paso de dosis. Por eso a estos diuréticos les llamamos diuréticos ahorradores de potasio. A diferencia de los diuréticos de Lassa, que provocan pérdida de potasio por orina. Finalmente, vamos a tener a los antagonistas de la aldosterona, que también son ahorradores de potasio. Las drogas que podemos recordar acá son la espironolactona y la esplerenona, que producen inhibición competitiva del receptor de aldosterona. Acuérdense que la aldosterona es una hormona esteroidea que actuaba sobre un receptor intracelular citoplasmático en las células principales de la segunda mitad del túbulo contorneado distal y el colector cortical. Si estas drogas, como la espironolactona y la esplerenona, se unen al receptor de aldosterona, no la van a dejar la aldosterona. Por lo tanto, no va a haber el mecanismo de acción de la aldosterona, que era la síntesis de canal de sodio, canal de potasio y la bomba. Si hay menos canales de sodio y de potasio en la membrana, disminuye la reabsorción de sodio. El sodio se excreta por orina y arrastra agua. Por eso son diuréticos. Si no se secreta potasio, porque hay menos canales de potasio en la membrana de estas células, el potasio queda en sangre y puede llegar a provocar hipercalemia. ¿Está? Así que eso básicamente sería en cuanto a diuréticos. Pueden usar este cuadrito como les di recién para repasar, o si no, en cada parte de reabsorción y secreción que estudiamos, también pueden ver exactamente el mecanismo y repasar. ¿Está? Sería lo importante. Otro de los ítems que pide acá es el control de la micción. Recuerden que lo que podrían hacer en este caso es hablarle un poquito al profe de cómo es la vejiga, si es que él les deja hablar. Ahora, si les dice, háblame del reflejo miccional, bueno, listo. Le hablan del reflejo y ya está. Recuerden entonces que la vejiga vamos a tener el cuerpo y el cuello, que van a estar formadas por, en su pared tienen músculo liso, que es el músculo detrusor, y después tenemos que recordar un poquito de los esfínteres vesicales, en donde tenemos el esfínter vesical interno, que está formado por músculo liso, por lo tanto es involuntario, no lo podemos controlar con la corteza motora, y va a ser controlado por los nervios hipogástricos, y por otro lado el esfínter vesical externo, que ese sí lo podemos controlar de manera voluntaria, porque es músculo estriado esquelético, y va a ser controlado por los nervios pudendos. Perdón, acá el esfínter vesical interno yo le pedí que corrijan cuando dimos la clase, es plexo sacro, no es hipogástrico, ¿está? Yo les pedí el otro día que corrijan ya, ¿se acuerdan que es plexo sacro o nervios pélvicos, no hipogástricos?
ahí me equivoqué. Entonces, en cuanto a la inervación de la vejiga, acuérdense que el simpático es los nervios hipogástricos, por eso yo me había equivocado, que el simpático no me va a producir el reflejo miccional, así que simplemente les recuerdo eso. Para el reflejo miccional, que es lo que pide acá, me interesa el parasimpático y el sistema nervioso somático. El parasimpático es el que va a surgir de la médula espinal por medio de los nervios pélvicos o plexo sacro, y es el que me va a producir la contracción, o sea, el vaciamiento de la vejiga y la relajación del esfínter vesical interno. El sistema nervioso somático, en cambio, es el que me va a inervar el esfínter vesical externo a través de los nervios pudendos. Así que les vuelvo a repetir, acá es nervios pélvicos o plexo sacro. Por favor, corríjanlo. En cuanto a el reflejo miccional, que es lo que pide acá, control de la micción, vimos, fíjense la inervación y cómo se produce ese reflejo. Acuérdense que para que se inicie este reflejo se tiene que producir la distensión al estiramiento de la vejiga cuando se va llenando de orina. A partir de los 200 a 300 mililitros, recuerden que ya se va a empezar a distender la vejiga. Esto me va a activar receptores de distensión, o sea, mecanorreceptores que están ubicados en el músculo liso de la vejiga. Al activarse estos mecanorreceptores, me van a generar un impulso nervioso, es decir, una señal sensitiva o aferente que va a viajar por los nervios pélvicos o plexo sacro hacia la porción sacra de la médula espinal. Esta inervación sensitiva, las fibras sensitivas van a hacer sinapsis ya con las neuronas del asta anterior que corresponden al parasimpático. O sea, se va a producir una señal motora o eferente que me va a activar el parasimpático, ¿no es cierto? ¿Dónde hay que corregir? Ah, sí, perdón, perfecto. Acá, fíjense que está bien. ¿Vieron acá? El parasimpático, fíjense que por los nervios pélvicos o plexo sacro son los que me van a producir el reflejo miccional. Así que todo lo que es acá inervación está perfecto. Donde puse mal es acá. Puse que el esfínter vesical interno está controlado por los nervios hipogástricos, y eso está mal, porque está inervado por los nervios pélvicos o plexo sacro, porque es parasimpático. Así que eso es lo que hay que corregir. En vez de nervios hipogástricos, eso hay que cambiar por nervios pélvicos o plexo sacro, que es lo mismo. ¿Está? A ver. Perfecto. El control de la vejiga, el control miccional, sí, acá, como está la inervación, está buenísimo, o sea, buenísimo, está perfecto. Entonces, el parasimpático, como les dije, por medio de los plexos, de los nervios pélvicos o plexo sacro, recuerden que me va a activar dos tipos de neuronas. Las neuronas estimuladoras y las inhibidoras. Recuerden que las neuronas estimuladoras, si es parasimpático, van a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina va a provocar la contracción del cuerpo y del cuello de la vejiga, o sea, del músculo detrusor. Pero las neuronas inhibidoras, que liberan, por ejemplo, óxido nítrico, me van a relajar el esfínter interno, el esfínter vesical interno. Ahora, recuerden que para que pueda ocurrir la micción, es decir, el vaciamiento de la vejiga, se tiene que relajar el esfínter vesical externo, que corresponde al periné, al piso de la pelvis. Así que vamos a tener dos opciones acá. Si se relaja el esfínter externo porque queremos ir al baño, va a haber micción, es decir, va a haber vaciamiento de la vejiga, y como la vejiga queda vacía, ya no va a estar distendida y finaliza el reflejo miccional. O sea, finaliza el reflejo porque ya no va a haber activación de los mecanorreceptores del músculo liso vesical. Ahora, si yo estoy ocupada, por ejemplo, y no quiero ir al baño todavía, de manera voluntaria, y esa señal sí va a venir de la corteza motora, voy a contraer el esfínter externo. ¿Está? Recuerden que desde la corteza motora, es decir, por la vía piramidal, a través de los nervios pudendos, se contrae el esfínter externo de manera voluntaria. En ese caso no va a haber micción,
no va a haber vaciamiento de la vejiga. Hay reflejo miccional, pero no hay micción. O sea, no se vacía la vejiga. Luego de unos minutos, se va a agotar, se van a fatigar las neuronas del parasimpático, entonces se va a agotar o va a desaparecer el reflejo miccional, que no significa que finaliza. Simplemente significa que las neuronas se fatigaron. Unos minutos después va a volver a reaparecer este reflejo con más fuerza. Al principio aparece cada 20 a 30 minutos, pero cada vez que nos aguantamos las ganas de orinar, aparece cada vez más rápido, en menos tiempo y más potente, ¿no? Perfecto, entonces. Eso es entonces en cuanto a el control de la micción. Después, otro de los ítems que pide acá es la composición de la orina. Recuerden que en cuanto al examen físico-químico de la orina, en cuanto a sus características físicas, podemos decir que en cuanto a su cantidad, habitualmente solemos decir 1500 mililitros por día, pero podemos tener un rango de entre 1200 a 1800 mililitros por día. Recién emitida tiene un aspecto límpido y transparente, pero si la dejamos estacionada en un tubo de ensayo, puede adoptar un aspecto turbio porque se forman sedimentos en la parte de abajo del tubo que está formado por mucus, por células epiteliales, algunos glóbulos blancos. En cuanto a su olor, es sui generis, que significa característico de la orina. ¿Ah? Es un olor ligeramente aromático de origen indeterminado. Puede tener hasta un olor como amoniacal también. Su color es amarillo ámbar y su espuma, recuerden que es blanca, abundante pero fugaz. Recuerden que si el olor, por ejemplo, cambia, por ejemplo, si el olor es no tiene casi olor, puede ser que sea una orina más diluida. Si el olor es más penetrante, es una orina más concentrada. En cuanto al color, por ejemplo, si el color es anaranjado, si el color es naranja, puede ser que el paciente haya consumido muchos betacarotenos, como por ejemplo mucha zanahoria, o esté consumiendo un fármaco que se llama rifampicina, por ejemplo, que hace que la orina sea naranja. Si la orina es color oscuro, puede ser que el paciente tenga coluria, que eso se ve en un síndrome coledociano, por ejemplo, una ictericia de causa poshepática a predominio de bilirrubina directa. Si la orina, por ejemplo, es de color rojo, puede ser que el paciente tenga hematuria. Por ejemplo, si la orina es de color té negro o de color Coca-Cola, recuerden que el paciente pudo haber tenido un infarto de músculo esquelético, es decir, una rhabdomiólisis. Fíjense que por eso es importante analizar el color. La espuma, recuerden que es fugaz. Si la espuma es persistente, ustedes estudiaron en Bioquí, que eso indica la presencia de proteínas. ¿Ah? Por ejemplo, podría ser un síndrome nefrótico. En cuanto a su densidad, es de 1,010 a 1,030 miligramos por mililitro, perdón, esto está mal. 1,010 a 1,030, la densidad se mide en gramos por centímetro cúbico, ¿está? Por favor, corrijan ahí. Densidad 1,010 a 1,030 gramos por centímetro cúbico de líquido, ¿tá? Perdón. Que corrijan eso, gramos por centímetro cúbico. En cuanto a sus características químicas, por ejemplo, no tiene que tener glucosa, ¿tá? O puede tener hasta 0,1 gramos por litro, o sea, nada. Si empieza a tener mucha glucosa, la orina, el paciente es diabético, obviamente. Proteínas no tiene que tener, o a lo sumo hasta 0,5 gramos por litro. Si es que tiene baja cantidad de proteínas en orina, puede ser un síndrome nefrítico. Si pierde más de 3,5 a 4 gramos por día de proteína, es un síndrome nefrótico. Cuerpos cetónicos no tiene que tener, o por lo menos menos de 0,05 gramos por litro. Si el paciente tiene cetonuria, probablemente esté teniendo una cetoacidosis diabética, o puede ser un ayuno prolongado, que también genera cetonuria. Por ejemplo, si el paciente, en cuanto a hemoglobina, nitritos y bilirrubina, no tiene que tener,
o a lo sumo algunos vestigios. Presencia de hemoglobina en orina puede estar indicando una anemia hemolítica, por ejemplo. La bilirrubina también, ¿tá? Pues la bilirrubina, perdón, en orina podría estar indicando una ictericia de tipo hepática o poshepática. Urobilinógeno, 1 miligramo por litro puede tener. Recuerden que la bilirrubina directa se convierte en urobilinógeno, se excreta por orina, y luego una parte se convierte en urobilina, y es el que le da el color a la orina. Urea, 20 a 40 gramos por litro. Recuerden que el 20 al 50% de la urea que se filtra se elimina por orina. Creatinina, 1 a 2 gramos por litro. Recuerden que la creatinina se filtra y luego también se secreta en el túbulo proximal. Ácido úrico, 0,5 gramos por litro. Fósforo, 1 gramo por litro. Recuerden que el fósforo, dependiendo de la hormona que actúe, el fósforo se absorbe en el túbulo contorneado proximal, pero se elimina bastante por orina. Cloruro, 170 miliequivalentes por litro, más o menos. Esto va a depender de las necesidades de los tejidos. Amoníaco, 40 miliequivalentes litros. Recuerden que también vamos a eliminar amonio, ¿tá? Recuerden que el amonio es cuando el amoníaco amortigua o baferea a los protones, ¿tá? Si es que se están secretando muchos. Sodio, como en el plasma, más o menos 140 miliequivalentes litros. Calcio, 15 miliequivalentes litros. Y un pH más o menos de 6, pero puede variar de 4,5 a 8, dependiendo de la cantidad de protones o de bicarbonato que se estén excretando por la orina. En cuanto a la presencia de sedimento urinario, puede tener glóbulos rojos, prácticamente nada, 0 o 1 por campo, 40 por, o sea, prácticamente nada. Glóbulos blancos, 1 a 2 por campo, 40 por, y puede tener algunas células epiteliales. Lo normal es que tenga, por ejemplo, células escamosas, que son del epitelio plano estratificado, no queratinizado, de la vagina y de la uretra femenina, o si no, si es hombre, de la uretra masculina. Puede tener algunas células tubulares que vienen de los túbulos renales, células cúbicas o cilíndricas, perdón, células cúbicas o planas de los túbulos renales, alguna célula que se haya desprendido, o pueden tener células de transición. Estoy hablando del epitelio del urotelio, es el epitelio de uréter y vejiga. Epitelio transicional urotelio. Puede haber algunos cilindros que recuerden que se forman por precipitación o gelificación de la proteína de Tamm-Horsfall, que se sintetiza en túbulo distal y colector, pero si hay, tienen que ser hialinos, hasta 2 por campo, 10 por, o sea, no tiene que haber mucho. Recuerden que otra presencia de cilindros, por ejemplo, cilindros con glóbulos blancos, estaría indicando por ahí una infección. Si es con glóbulos rojos, estaría indicando, por ejemplo, un síndrome nefrítico, donde hay un sangrado en el glomérulo. Pero lo normal es que haya pocos, casi ningunos cilindros hialinos. Voy a buscar un nivelito que me pica la nariz. Otro ítem, entonces, que me está pidiendo acá en el bolillero, en el tema 30, es la insuficiencia renal. ¿Se acuerdan ustedes que cuando dimos este tema, yo les hablé de insuficiencia renal aguda y crónica? En realidad, traten de hacer hincapié en la insuficiencia renal aguda nada más, que es lo que el profe más estuvo tomando. Un ratito. Entonces, en cuanto a la insuficiencia renal, recuerden que la podemos dividir en aguda o crónica. La más importante, entonces, como les dije, es la insuficiencia renal aguda, donde el índice de filtración glomerular desciende muy rápido, en horas o días. Entonces, ¿cuáles son las características de esta insuficiencia? Y recuerden que la función renal desciende rápidamente hasta en 48 horas, o sea, en 2 días puede descender rápido la función renal, el índice de filtración glomerular. Como el paciente no está filtrando una buena cantidad de sangre, no está orinando mucho, por eso el paciente tiene oliguria. Recuerden que oliguria es cuando el paciente orina menos de 500 mililitros por día, o sea,
menos de 0,5 litros por día. Y recuerden, anuria es cuando orina menos de 100 mililitros por día, y eso es peor. Piensen que si el paciente no está orinando bien, orinando poco, no puede eliminar desechos del organismo, como por ejemplo la creatinina. Por eso acá dice que la creatininemia está aumentada. Está aumentada más, no se ve acá por la luz, pero dice más de 0,3 miligramos por decilitro sobre la creatininemia basal. Más de 0,3 miligramos por decilitro sobre lo normal. No es que aumenta hasta 0,3, no. Sabemos que la creatininemia es de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. Se aumenta rápidamente. Más de 0,3 miligramos por decilitro de lo normal es una insuficiencia renal. En cuanto a las causas, y acá está lo más importante que el profe va a querer saber, recuerden que la insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, renal o posrenal. En cuanto a la insuficiencia prerrenal, fíjense que en el 50-60% de los casos suele ser prerrenal, donde el problema no está en el riñón está sano. El problema es la disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Tá? Si corregimos ese flujo sanguíneo, si lo normalizamos, se normaliza la función del riñón, porque no es el problema el parénquima renal. Las causas de esto pueden ser, por ejemplo, una hipovolemia verdadera o una hipovolemia efectiva. En la hipovolemia verdadera, realmente el paciente tiene menos volemia en el cuerpo. Por ejemplo, puede ser por una hemorragia, diarrea, vómitos, laxantes, diuréticos, o sea, el paciente se deshidrata por algún motivo. ¿Tá? Si el paciente se deshidrata, eso es lo que provoca la disminución de la presión arterial y disminución del flujo sanguíneo renal. O puede ser hipovolemia efectiva, es decir, parece que el paciente tiene menos sangre, en realidad tiene menos volemia en sus vasos sanguíneos, porque el agua se fue a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, donde no está habiendo un buen bombeo de sangre, la sangre está en el cuerpo, pero el corazón no la está bombeando bien. Pueden ser arritmias, tromboembolismo pulmonar, sepsis, anafilaxia, ¿está? No hubo una pérdida real de sangre o agua del cuerpo, sin embargo, parece que hay menos sangre. Entonces, por ejemplo, en una hemorragia o en cualquiera de los tipos de deshidratación, lógicamente disminuye la volemia. Recuerden que esto me disminuye el retorno venoso, me disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. O sea, el paciente puede entrar en shock en este caso. Por eso disminuye el flujo sanguíneo sistémico a todos los tejidos, incluido el renal. ¿Tá? En el caso de insuficiencia cardíaca, recuerden que el corazón no puede mantener un buen gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco está bajo, la PAM también. La sepsis, por ejemplo, o la anafilaxia. Recuerden que la sepsis o la anafilaxia me producen shock distributivo, si ustedes recuerdan, que ya lo hemos estudiado. En ambos hay una vasodilatación generalizada. Recuerden que la vasodilatación generalizada, si es a nivel venoso, me disminuye el retorno venoso. Si bien la volemia está normal, igual disminuye el retorno. Y lo más grave es la vasodilatación arterial, que recuerden, según la ley de Poiseuille, me disminuye las resistencias periféricas total, y eso me disminuye la presión arterial. ¿No? Si la presión arterial está baja, disminuye el flujo sanguíneo en todos los tejidos, incluido el riñón. Así que, si disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye la presión neta de filtración y disminuye el filtrado. Si el paciente está filtrando poca sangre, va a orinar poco, o sea, fíjense, el flujo de orina va a estar disminuido. Eso me va a disminuir entonces la diuresis. Recuerden, el paciente tiene oliguria, o puede tener anuria incluso, ¿no? Y es por eso la insuficiencia renal aguda. Recuerden que en una insuficiencia renal aguda de causa prerrenal, nos damos cuenta que puede ser prerrenal, sobre todo por la excreción fraccional de sodio, que es menor al 1%. ¿Ah? Recuerden que excreción fraccional es del 100% del sodio filtrado, ¿cuánto se excreta por orina? ¿Ah? Menor al 1% suele ser prerrenal, eso es pregunta de examen. Y el sodio urinario suele ser el que se excreta por orina
suele ser menos de 20 miliequivalentes por litro. Esas son las dos características principales de una ira prerrenal. En cuanto a la insuficiencia renal aguda de causa renal, fíjense que ocurre en el 40% de los casos, así que la prerrenal es la más común, la renal es la segunda en frecuencia y la posrenal es prácticamente muy rara, pero bueno, puede existir también. Recuerden que en la insuficiencia renal aguda renal, ahora sí, hay un problema en el parénquima renal y por eso estamos teniendo oliguria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas? En el 80% de los pacientes, la causa es una necrosis tubular aguda, o sea, se produce una necrosis de las células de los túbulos renales y obviamente ya no van a funcionar bien. Esto puede ser por isquemia, es decir, por shock. Entonces, un shock, cualquier tipo de shock que estudiamos, por ejemplo, el hipovolémico, el distributivo, el que ustedes quieran, el shock cardiogénico, primero me produce insuficiencia renal aguda prerrenal. Si el shock se prolonga en el tiempo, termina produciendo daño renal y ahí ya se convierte en renal. ¿Cómo nos damos cuenta que la insuficiencia renal prerrenal se convirtió en renal? Por esto. Cuando era prerrenal, la excreción fraccional de sodio es menor al 1% y el sodio en orina menos de 20 miliequivalentes por litro de orina. En cambio, si ya el shock le está produciendo ya una insuficiencia renal aguda renal, fíjense, la excreción fraccional de sodio se vuelve mayor al 1% y el sodio en orina va a ser mayor a 40 miliequivalentes por litro de orina. O sea, el paciente comienza con una insuficiencia prerrenal, que si le llega muy baja cantidad de sangre a los riñones, se convierte en renal, me daña el riñón. Y ahí sí, ya es irreversible. ¿Ah? La insuficiencia prerrenal era reversible. Si yo soluciono la causa de la insuficiencia, el riñón recupera su función normal. Acá, cuanto más necrosis haya, peor va a ser. Puede haber fármacos como antibióticos, agentes de contraste radiológico o anticuerpos que me dañen a las células tubulares, o otros trastornos como enfermedades de los vasos sanguíneos, glomerulonefritis, o sea, inflamación del glomérulo por una infección, por medicamentos. ¿tá? Lo más común es la necrosis tubular aguda. Entonces, por ejemplo, el shock, las sustancias tóxicas o las infecciones, en el caso de shock, produce isquemia prolongada que me lleva a la necrosis tubular aguda. En el caso de las sustancias tóxicas me dañan al riñón, me producen necrosis. Y en el caso de las infecciones, el proceso inflamatorio me produce las necrosis de células tubulares. ¿tá? En el caso de la necrosis tubular aguda ocurren dos cosas. Se lesiona el endotelio, recuerden, por hemostasia, porque está relacionado con eso. Si se lesiona el endotelio, se produce un vasoespasmo, o sea, el músculo liso de los vasos sanguíneos reaccionan y se cierra, y me disminuye aún más el flujo sanguíneo renal. Por otro lado, se producen por shock, sustancias tóxicas o infecciones, necrosis de las células tubulares, que también contribuyen a disminuir la diuresis. Entonces, en el caso del vasoespasmo, disminuye el flujo sanguíneo renal, obviamente, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado. Por eso, disminuye el flujo de orina y hay oliguria. Si se lesionan, si mueren las células tubulares, se van a empezar a desprender y me van a obstruir los túbulos y también me va a disminuir la diuresis. Por eso aparece la insuficiencia renal aguda, que como les dije, se caracteriza por tener una excreción fraccional de sodio mayor al 1% y sodio urinario mayor a 40 miliequivalentes litros. Por último, en la insuficiencia renal aguda postrenal, el problema es una obstrucción. Recuerden, la obstrucción puede estar a nivel del uréter, lo más común es por un cálculo, ¿no es cierto? Puede ser un coágulo o un tumor, pero lo más común es la litiasis renal, ¿no? Cálculos renales. Puede ser una lesión del cuello de la vejiga, también por un cálculo, por un cáncer de vejiga, una cistitis, que es una infección de la vejiga, un cáncer de próstata. Recuerden que la próstata está rodeando a la uretra, está debajo de la vejiga, rodeando a la uretra. Así que si el cáncer aumenta de tamaño, me comprime a la uretra prostática. Y ahí está el problema.
o puede ser una lesión de la uretra, por ejemplo, traumatismo, un tumor, estenosis. ¿Tá? Entonces, bueno, no importa dónde esté la obstrucción, si es a nivel alto o a nivel bajo, la orina no va a poder salir, digamos, hacia la vejiga, o no va a poder salir del aparato urinario, y toda esa orina que se empiece a acumular va a empezar a aumentar su presión hacia atrás de manera retrógrada, va a producir un reflejo rémora urinaria. Toda la orina que vaya hacia atrás y se acumule me va a empezar a dilatar a las vías urinarias y me va a producir una hidronefrosis, que es la acumulación de orina en la vía urinaria. Esta dilatación de las vías urinarias, corrijan acá, me va a producir un reflejo, no reflujo, ya hablamos de reflujo, me va a producir un reflejo urétero-renal, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos charlado. Cuando el uréter, por ejemplo, se distiende demasiado, envía un reflejo a los riñones de tipo simpático para que produzca vasoconstricción de la arteriola aferente, y recuerden que eso, la vasoconstricción de la aferente, me disminuye el índice de filtración glomerular. Al mismo tiempo, recuerden que a veces un reflujo de orina en sentido retrógrado termina llegando al espacio de Bowman y hace que aumente la presión hidrostática de Bowman. Así que, ¿por qué disminuye el índice de filtración glomerular? Porque aumenta la presión hidrostática de Bowman, que era una fuerza de entrada, y disminuye la presión hidrostática glomerular, que era una fuerza de salida. Ambas situaciones, fíjense, me disminuyen la presión neta de filtración, me disminuyen el filtrado. Por eso el paciente tiene oliguria e insuficiencia renal. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente tiene insuficiencia renal aguda de causa postrenal? Porque su excreción fraccional de sodio es mayor al 3-4%, dicen los libros, y el sodio urinario es mayor a 40 miliequivalentes. Lo principal es la excreción fraccional de sodio para identificar, ¿no? En cuanto a la clínica, en común, lo que tienen todas las insuficiencias renales agudas, no importa si es prerrenal, renal o postrenal, es que va a haber oliguria, que es cuando el paciente orina menos de 500 mililitros por día, o anuria, si orina menos de 100 mililitros por día. Toda la orina que no puede producir el paciente, imagínense que va a hacer que no se puedan eliminar desechos. Por ejemplo, no se van a poder eliminar productos nitrogenados, como por ejemplo la urea y la creatinina, que se van a acumular en sangre. Así que va a aumentar la uremia. Recuerden que el valor normal de urea era de 20 a 50 miligramos por decilitro, lo normal. Mayor a eso, ya hay aumento de la uremia. La creatinina, recuerden que su valor normal en sangre es de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. Mayor a eso, aumentada. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama hiperazoemia o azotemia, es lo mismo, con T. Hiperazoemia o directamente, sin poner hiper, azotemia, ¿no? Que ya les había dicho cuando dimos esta clase. La urea y la creatinina, recuerden que generan toxicidad. En el corazón, por ejemplo, pueden generar pericarditis, en el tubo digestivo, náuseas, vómitos y anorexia. En el sistema nervioso central pueden provocar trastornos del estado de conciencia, como estupor y que el paciente entre en coma, es decir, que pierda la conciencia. En los pulmones, neumonitis, ¿no? Si el paciente tampoco puede excretar potasio por la orina, va a tener hipercalemia, y sabemos que esto es grave, porque puede llevar a arritmias bastante graves, ¿no? Dentro de las alteraciones de los electrolitos que nosotros vimos, la hipercalemia dijimos que era la más grave. Tampoco se van a poder eliminar ácidos orgánicos, como por ejemplo ácido láctico, ácido pirúvico, cuerpos cetónicos que produce el organismo. Por ejemplo, si aumentan los cuerpos cetónicos, el ácido láctico, va a empezar a aumentar los protones en sangre, y esto me va a disminuir el pH, que recuerden, si el pH llega a ser menor a 7,35, el paciente entra en acidosis metabólica, ¿no? Que para tratar de compensar, los pulmones producen taquimia. Recuerden que una acidosis metabólica de este tipo va a ser pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 baja, si está tratando de compensar, ¿no es cierto?, los pulmones. Recuerden que la acidosis metabólica que vamos a tener acá es una acidosis metabólica con anión GAP aumentado o normoclorémica.
como ustedes le quieran llamar, como para relacionar con otros temas. Perfecto, entonces. ¿Qué hora es? Buenísimo. Perfecto, creo que hasta ahí llegaba el tema 30. Perfecto. Vamos, son las 10 entonces. Vamos a hacer un recreo y así descansamos 10 minutos y ahí seguimos entonces con esta bolilla. ¿Está?